Sí, arriba, en la zona apical, hasta arriba de la célula. Entonces, uniones estrechas y intervienen las proteínas ocludina y claudina, que van a formar como una red que va a abrazar a la célula epitelial para envolverla. Y esas uniones van a formar como una tipo membrana impermeable que no va a permitir el paso de sustancias a través de la unión o en medio de las células. Va a tener que pasar la sustancia a través de la célula por medio de algún transporte de los que ya vimos, ya sea pasivo o activo. De las uniones adherentes, ¿Preguntó de las uniones de adherencia? ¿O de cuál ¿sí? preguntó? Sí, uniones adherentes o adherencia. Bueno, son las que resisten la separación durante las actividades retráctiles. Uh-huh. Y ya. Y ya, ¿cómo se llaman las proteínas que intervienen? Las glucoproteínas. Bueno, yo tengo aquí como proteínas de transmembrana caderina. Caderinas, son las caderinas, las proteínas que intervienen en las uniones adherentes. Las caderinas se va a unir a microfilamentos del citoesqueleto. Entonces, una vez que las caderinas, primero los microfilamentos del citoesqueleto pues tienen que agarrarse con las caderinas. Estas caderinas tienen que pasar el espacio intercelular, el que hay entre las células, el espacio que hay entre las células, y se tienen que conectar a las caderinas de la otra célula para que se pueda formar esa unión. Entonces, una vez que se forma la unión, se forma un tipo cinto que de hecho se llama cinturones de adhesión, que es lo que mantiene unidas a las células. Maestra, ¿también aquí entran las nectinas o no? Es que tengo anotado nectinas, pero no sé si también entran en esta. No, bueno, yo no te mencioné las nectinas. ¿Sí? Déjelo borro, entonces. A lo mejor quisiste escribir caderina. Sí, lo más seguro es que sí. Uh-huh. Maestra, ¿sí me escucha? ¿Sí? Entonces la actina tampoco. Es que yo también la tengo anotada, pero no sé por qué. Sí, la actina sí. Ok. Es que la tengo así como de microfilamentos del citoesqueleto y luego puse una flechita así como de actina, pero en realidad ya no me acuerdo cómo. Sí, es ¿Qué que onda? acuérdense que los filamentos del citoesqueleto están hechos de actina y miosina. Entonces, por eso la actina sí entra dentro de eso. Ya. Muchas gracias. Ya. De nada. Maestra, ¿dijo microfilamentos o filamentos? Filamentos. Ok, gracias. De uniones adherentes son microfilamentos. De desmosomas son filamentos intermedios. Ok. ¿Sí? De los desmosomas. ¿Sí se acuerdan de los desmosomas que vimos ayer?
Los desmosomas nos dijo que eran como unos tipo parches que iban a tener unidos a las células y pues que pero también iban a estar unidos a las proteínas, entonces pues se iban a unir con los filamentos intermedios del citoesqueleto para tener una estabilidad, algo así. Sí. Y pues ese mismo parche pues va a evitar la separación de las células. Ok, perfecto. Los desmosomas, pues ya lo dijeron, es un parche que va a mantener unida la célula. Sí, se van a unir con los filamentos intermedios, como bien lo dijeron. Y la composición de los filamentos intermedios es queratina. Ellos se unen con la queratina. Y de los hemidesmosomas. Pues yo tengo que son como proteínas integrinas, o sea que hacen la unión. Además de que no une células adyacentes, ¿sí así? Sí. Y se unen dentro el filamento intermedio compuesto por queratina y afuera por proteína laminina de la membrana basal. Ok, perfecto. Entonces los hemidesmosomas pues son proteínas que se llaman integrinas, no van a conectar células adyacentes. Si dentro de la membrana, pues se van a unir con filamentos intermedios, tienen queratina, y en la parte externa se tienen que unir con la proteína laminina, que la proporciona la membrana basal. Entonces los hemidesmosomas son los que hacen posible que las células estén adheridas a la membrana basal y se queden paraditas, que estén formadas, que no se caigan. Esos son los hemidesmosomas. Y las uniones comunicantes o uniones de hendidura, ¿cuáles son? Esas eran las que formaban como un anillo formaban el anillo con 6 proteínas, pero pues no recuerdo el nombre de las proteínas. Y pues estas formaban también conexiones y pues se van a unir por medio del citosol y se unían para comunicarse una célula con la otra. Y pues va a estar en medio porque, algo así como que en medio iba a tener iones, agua y, ¿cómo se llama? Aminoácidos. Y eso era lo que hacía que estuviera en medio, algo así. Y, iba a transferir nutrientes y desechos al tejido, ¿cómo se llama? A vascular o vascular. Y pues permite el impulso nervioso de algunos órganos y pues también muscular. Ok, perfecto. Entonces las uniones comunicantes van a estar formadas por conexones. Los conexones están hechos de conexinas, que son las proteínas. Y van a formar obviamente sus anillos, que eran los que tú decías que van a rodear al conducto, ¿no? Entonces hagan de cuenta que forman un canal o meten un tubito en medio de las dos células y van a conectar el citosol o citoplasma con el otro de la célula, con el otro citoplasma. Entonces, como se forma este canal o ese conducto, se puede haber el paso de iones, glucosa, aminoácidos o cualquier otro soluto que sea pequeño. Incluso también puede haber el paso de contracciones, señales químicas, pues, y eléctricas.
de impulsos nerviosos o musculares. Entonces, ahora entremos a ver el tejido epitelial. Ustedes hicieron por ahí un cuadro comparativo, ¿verdad? De tejidos. Háblenme sobre el tejido epitelial que encontraron durante su investigación, qué pusieron en el cuadro comparativo, qué les llamó la atención. Yo puse que es un tejido que reviste superficies externas e internas del cuerpo. Ok, ¿qué más? Están unidas estrechamente formando láminas. Sirven como barrera de protección, transporte para absorber y sintetizar. Ok. Litsi, ¿levantaste la mano? ¿Ya te vas, mami? Adiós. Que te vaya bien. ¿Qué más encontraron? Del tejido epitelial, ¿qué más pusieron? Ya encontré el tamaño, Pati. Ok, a ver. Decía que miden de 0.5 a un, creo que es micrómetro. M. ¿Qué más, Denise? Pues también donde se encuentra, que está en casi todas las superficies del organismo, recubre la epidermis y membranas que recubren órganos, también los hipos, que son tejido epitelial, decía que plomo simple, cúbico simple, cilindro simple, cúbico estratificado, cilindro estratificado, y pues creo que su función ya la mencionó mi compañero que habló antes, entonces solo eso. Ok, muy bien. Entonces, el tejido epitelial, pues es una lámina de células que va a estar unida pero fuertemente. Es avascular. ¿Qué significa avascular? Que no es como irrigado por sangre. Ajá. No tiene vasos sanguíneos, entonces no tiene irrigación. Pero si no tiene vasos sanguíneos, entonces ¿de dónde va a sacar los nutrientes o cómo va a sacar los desechos? ¿Cómo creen que lo haga? Por el líquido intersticial. Por el líquido intersticial, por aquí me comentaron que por absorción. Pues sí, lo hace, pero ¿quién le ayuda a tener esos nutrientes disponibles para que pueda realizar una absorción? Por ejemplo, pues el tejido conjuntivo. Entonces, una característica del tejido epitelial
es que siempre se va a encontrar sobre una capa rica en vasos sanguíneos y va a ser una capa de tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es el que le va a proporcionar los nutrientes y le va a extraer los desechos. Entonces, las células epiteliales que estén más cerca de ese tejido conjuntivo van a tener una alta velocidad de división, una alta velocidad de mitosis porque tienen muy buenos nutrientes que les permita hacer esto. Entonces, como tienen una buena división, pues eso es lo que va a permitir que se haga una reparación rápida del epitelio. Funciones del tejido epitelial, por ahí ya las mencionaron, protección. ¿Por qué de protección? Porque nos va a proteger a los tejidos contra invasiones o lesiones. Invasiones me refiero a infecciones ya sea por microorganismos o por virus. Y lesiones, pues, que va a formar una cubierta, o sea, va a proteger a los tejidos formando una cubierta para que los ácidos, por ejemplo, las enzimas gástricas no nos dañen por el bajo pH que tiene. Otra función que tiene el tejido epitelial es la de secreción, porque va a producir moco, sudor, enzimas, hormonas y otras secreciones del cuerpo. Cumple también una función de excreción, porque va a sacar los desechos de los tejidos, por ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono pues lo saca a través del epitelio pulmonar. O por ejemplo la bilis que la saca a través del epitelio hepático. Cumple también la función de absorción, como ya dijeron, porque va a absorber sustancias químicas del medio. Así es como él va a recibir los nutrientes. Filtración. También porque todas las sustancias que salen de la sangre se tienen que filtrar a través del epitelio. Pero se filtran a través del epitelio que sale de vasos sanguíneos. Y cumple también función de sensibilidad. ¿Por qué? Porque el tejido epitelial cuenta con terminaciones nerviosas que perciben los estímulos, ya sea un roce de la piel, una irritación en el estómago, algún corte, una quemadura. Entonces, las diferentes superficies de nuestras células epiteliales pues tienen diferentes estructuras y tienen una función especializada. Entonces, nuestras células van a tener una superficie o cara apical, que es la que está casi hasta arriba. Y en la imagen dice superficie apical libre, y es la que está hasta arribota. Entonces, esta cara apical pues se va a encontrar apuntando hacia la superficie corporal, hacia una cavidad corporal. Entonces, esta cara apical puede contener cilios o microvellosidades. ¿Ya me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, se escucha, maestra, pero ¿quito la presentación? Es que se me botó la presentación. Ahorita voy a intentar ponértela otra vez. Gracias.
Déjenme ver si se la puedo mandar a alguien para que me haga el favor de compartirla. Bien, lo que se envía ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha.
Perdón, chicos, ya volví. Ya nos fuimos. Ya no están. Leslie, por ahí te mandé la presentación. ¿Pudieras hacerme favor de compartirla, por favor? Sí, maestra, solo lo intento porque estoy usando mi tablet ahorita y no tengo mi computadora. O si quiere, mándemela a mi maestra. Yo sí estoy en la compu. Sí. A ver. Sí, es que yo también estoy en el teléfono, entonces, a ver, déjame intento mandarte. Maestra, ¿ya está viendo la presentación? Déjame checarlo. Listo. Ahora sí ya la veo. ¿Los demás lo ven? Sí. Sí. Sí, se ven. Ok, entonces vamos hasta las superficies, por favor. Ok. ¿Ahí? Ahí, justo ahí, gracias. Entonces habíamos dicho que la superficie apical era la que estaba hasta arriba, ¿verdad? La que se encontraba hacia la superficie corporal. Y la podemos encontrar hacia una cavidad corporal, hacia el espacio interior de un órgano o hacia algún lugar donde se reciban secreciones. Entonces la cara apical pues puede contener cilios o microvellosidades. Que nos van a servir para poder sacar, por ejemplo, agentes extraños. Entonces tenemos también caras laterales o superficies laterales, ahí como se muestra en la imagen, son las que están justo en los lados de la célula, esas son las caras laterales. Estas caras laterales pueden contener uniones herméticas, uniones adherentes, desmosomas o bien uniones comunicantes. La cara basal es la que está en la imagen pegada casi a donde están las líneas azules. Esa es la cara basal. Entonces, en la cara basal, pues es la más profunda, la que está más abajo del epitelio y es la que se va a adherir precisamente a la membrana basal. La membrana basal son esas dos líneas azules. Es una capa muy finita que está constituido por una lámina basal, que es la primera línea azul, y una lámina reticular.
La anterior, Leslie, por favor. Esa. Entonces, la lámina basal, que es la primera línea azul, es una capa delgadita, está muy cerca de las células epiteliales. Entonces, esta lámina basal se va a formar por las mismas secreciones que generan las células epiteliales. Y va a contener las proteínas como la laminina, que es la que necesitan los hemidesmosomas para sostener la célula, el colágeno, glucoproteínas y proteoglucanos. La segunda línea azul es la lámina reticular, es la que se encuentra más cerca del tejido conectivo y va a contener los fibroblastos. Los fibroblastos son las proteínas que sintetiza el tejido conectivo. ¿Cuáles son las funciones de la membrana basal? Pues va a permitir adherirse y va a permitir sostener al tejido epitelial, al que está arriba. Va a constituir una superficie que va a permitir el movimiento o la migración de células epiteliales durante crecimiento y cicatrización, porque como van creciendo las células, o sea, van saliendo nuevas, pues las nuevas se van a quedar en la parte de abajo y van a ir aventando a las viejitas hacia arriba. También la membrana basal va a impedir el paso de moléculas grandes al epitelio y hacia el tejido conectivo y va a participar en la filtración de la sangre de los riñones. Ahora sí, la siguiente, Leslie, por favor. Maestra, ¿me Entonces, podría repetir lo último que dijo de la membrana basal, por favor? lo del proceso de filtración que va a filtrar sangre en los riñones. Sí, por favor. Sí, la membrana basal participa en la filtración de sangre en los riñones. Ay, gracias. De nada. Entonces, ahora sí, el tejido epitelial, pues lo podemos dividir en dos tipos. En el epitelio de cobertura o revestimiento y en el epitelio glandular. Maestra, ¿está viendo la de división de tejido epitelial? Sí, Ok. la división el de revestimiento, donde te pongo revestimiento y glandular. Ok. La división. Es que, sí, es que me metí desde mi teléfono también para ver si sí se ve, pero me parece algo raro. Bueno, si no se ve, me avisa. Sí. Chicos, ¿ven la presentación? Yo no la Sí, veo. maestra. Yo sí lo nomás veo. Me sale una que dice nivel tisular de organización y de hecho me da como el control para poderle mover, pero ya no supe. A mí también me Ay, sale que si lo puedo cambiar, pero me da miedo. A mí también. yo lo estoy cambiando y no pasa nada. Bueno, sí se mueve, pero Ajá, los más bien demás. ustedes aváncenle como a la que estamos, creo. ¿En cuál está? Yo estoy en la de división del tejido epitelial. Íbamos ahí, ¿no? Sí, vamos A en la ver, de ahorita me división. acerco. Es en Ay, la que está como un mapita. Sí. Ah, ya no ay. está. Ah, Yo no fui.
Ándale, ahí, justo ahí en la división de tejido epitelial. ¿Ya lo ven Ya. todos? Sí, bueno, yo sí. Sí, ya se ve. Sí, yo Bueno, también. Sí, Ajá. se ve. Sí. Ok. Entonces, el tejido epitelial lo podemos dividir en epitelio de cobertura y revestimiento o epitelio glandular. El epitelio de cobertura y revestimiento es el que nos va a formar la capa externa de la piel, algunos órganos internos y la capa interna de vasos sanguíneos o algunas cavidades corporales. También nos va a tapizar o nos va a recubrir algunas partes interiores del aparato respiratorio, digestivo, urinario y reproductor. Mientras que el tejido glandular es el que va a constituir la porción secretora de las glándulas. Glándulas como la tiroides, las suprarrenales y las sudoríparas. Siguiente, por favor. Pati, ¿podrías repetir lo de epitelio glandular? Sí, constituye la porción secretora de las glándulas. Glándulas como la tiroides, las suprarrenales, y las sudoríparas. ¿Listo? Sí, Pati. Ok. Entonces, los tipos de tejido epitelial de cobertura o de revestimiento, igual lo podemos clasificar de acuerdo a dos características. La disposición celular, o sea, cómo están conformados en capas o si no tienen capas, y la forma de las células. Por disposición celular en capas, podemos tener que tengamos el tejido en una sola capa o en más capas, según la función que desempeña el epitelio. Va a ser epitelio simple cuando es solo una capa de células y va a participar en difusión, ósmosis, filtración, secreción y absorción. Dentro del epitelio simple, pues Perdón por interrumpir, pero la presentación no se puede poner como en pantalla completa o en horizontal. Es que Sí, se está ven muy muy chiquito. pequeñas las letras y casi no se alcanza a leer bien lo que dice. Litsi, ¿no le puedes acercar en tu misma pantalla? Es que, por ejemplo, yo puedo hacerla como más pequeña y más grande. No, bueno, en el celular sí puedo, pero en la computadora no puedo acercarla. Ah, no, sí, sí, sí. Bueno, creo que ya. Ya se ve Sí, ya se mejor. ve bien. Gracias. Gracias.
Igual yo les voy a subir la presentación más tarde. Para que igual. Muchas gracias, maestra. Entonces, dentro del epitelio simple, pues podemos tener un epitelio plano, cúbico, cilíndrico y pseudoestratificado. ¿Qué significa un epitelio pseudoestratificado? Pues que si nosotros lo vemos al microscopio, se va a ver como si tuviera más de una capa de células, pero realmente no las tiene, solo tiene una capa de células. Lo que pasa es que sus núcleos están en diferentes posiciones, unos están más arriba que otros, y eso es lo que nos hace pensar que pudiera tener muchas capas de células. Entonces, realmente en el epitelio pseudoestratificado, esa única capa de células pues va a estar sobre la membrana basal. Entonces, el epitelio estratificado, ahora sí, es el que va a estar compuesto por 2 o más capas de células. Sí, esa unión de células o esas capas de células que tienen muchas capas es lo que nos ayuda o va a proteger a los tejidos para que eviten este rozamiento. Entonces, la otra clasificación, que es de acuerdo a la forma de sus células, pues es porque las células epiteliales pueden tomar diferentes o variadas formas de acuerdo a la función que realizan. Podemos tener células pavimentosas o escamosas. Esas van a ser delgaditas, entonces como son delgadas, pues van a permitir el paso rápido de sustancias. Son así como planas. Entonces podemos tener también células cúbicas. Entonces las células cúbicas pues van a tener la misma longitud y lo mismo de ancho para que se forme el cuadradito. Entonces igual a veces en lugar de ver el cuadrado perfecto pues podemos ver una forma tipo hexagonal. Estas células cúbicas pueden tener microvellosidades en la superficie apical en la que está hasta arriba. Y como tienen microvellosidades pues pueden ayudar en el proceso de absorción o secreción. Tenemos otro tipo de células que tienen forma como de salchicha, que son las células cilíndricas. Esas son más altas que anchas. Igual nos sirven también como protección para los tejidos. Y las células de transición. Esas células de transición se llaman así porque cambian su forma. Pueden ser cúbicas y pasar a planas, o pueden ser planas y pasar a cúbicas. ¿De qué va a depender este cambio? Pues de si necesitan un tamaño más grande o si necesitan un tamaño pequeño. Por ejemplo, en el caso de la vejiga, cuando está llena, adoptan una fórmula y cuando está vacía, adoptan la otra. Cuando está llena, cuando necesitan un tamaño menor, ¿qué forma tendrían? ¿Cúbica o plana? ¿Cuál era la pregunta, maestra? Por ejemplo, en el caso de la vejiga, cuando tu vejiga está llena, las células de transición tendrían una forma cúbica o una forma plana. Plana, ¿no? Y cuando está... Tú me dices que plana, ¿verdad? ¿Y los demás? Pues también porque ocupa menos espacio. Cuando está vacía, es plana. Dices tú. Ah, no, cuando está llena es plana. Cuando está llena es plana.
porque ocupa menos espacio. Yo digo que es cúbica. Cuando está llena es cúbica. Ujú. ¿Por qué cúbica? Bueno, es que usted había dicho que podía ayudar al proceso de absorción o secreción. Pues no sé, digo que por eso. Ok, imaginen que les anda mucho de ir al baño, mucho, 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 ya no se pueden aguantar. Tu vejiga está completamente llena. ¿Qué forma creen que tenga esas células? ¿En forma de cubo o plana? De cubo. Es que, o sea, si ven la imagen, a mí se me hace como, me hace más lógica que cuando no tenga nada esté así plana y cuando ya esté llena esté como en forma de, como de bolita. Yo me lo imagino como un globo, por eso yo digo que es plana. Plana. Con Mariel. Yo digo que es plana. No sé, se me imagina que está como estirada. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más piensan? Ya muchos me dijeron que planas porque están estiradas. ¿Y los demás? Litsi me dijo que estaba de acuerdo con Mariel. Si tenemos mucha orina en la vejiga, pues entonces si es de una sola capa, puede que se llene demasiado rápido, o sea, bueno, yo me lo imagino así como que se inflan y puede que se rompa, ¿no? Entonces si hay más capas, hay como más capacidad de absorción y de contención de la orina, Ok. yo creo. A ver, les doy 5 minutos para que lo analicen o lo busquen. Y me digan, cuando la vejiga está llena, ¿qué tipo de células tiene? ¿Cúbicas o planas?
Maestra, en lo que lo investigan voy a probar algo con la pantalla para ver si se ve mejor en PowerPoint. Sí, qué bien, Leslie. ¿Listo, chicos? Creo que sí, maestra. A ver, ¿cuál es su teoría? Bueno, lo que yo encontré es que son de transición, pero se dividen en 3. Ok. Déjame lo busco porque ya se me olvidó. Digo, en epitelio estratificado que posee 3 tipos de células, superficiales, medias y basales. Yo encontré que las superficiales cambian en cuanto a su función. Cuando está lleno el conducto, están planas y cuando está vacío, se redondean. Luego las intermedias están unidas entre sí mediante desmosomas y la capa basal es una sola fila de células en contacto con la membrana basal. Ok. ¿Quién más me comenta que encontró?
Mónica, ¿qué encontraste? Bueno, la verdad a mí sí me complicó un poco la búsqueda porque investigaba sus tipos de células y me salía cáncer de vejiga y yo como de no. Pero de lo poco que pude leer, pues decía que la vejiga a la hora de estar llena se estira lo máximo posible, pues porque puede contener mucha orina. Y pues ya cuando pues se manda la señal del cerebro para que pues la persona vaya al baño, esta se contrae y se relaja, entonces pues mi teoría es que si las células están como cúbicas cuando está vacía, o bueno, un poco más anchitas. Entonces al momento de estirarse, estas se aplanan para que pues toda la orina pueda caber mejor y no se salga nada. Y en cuanto a la resistencia, pues sigue siendo lo mismo, o sea, son las mismas células, nada más cambian de forma. Y pues ya. Exactamente como bien lo comentaron, cuando está llena de orina, es como si ustedes tuvieran un globo, entonces entre más agua le ponen, más se estira, entonces más planas se hacen las células. Una vez que le tiran el agua, vuelve a su forma original, a su forma chiquita y adopta otra vez la forma de cubo. Entonces, cuando la vejiga está llena, las células son planas. Cuando la vejiga está solita, que ya fueron al baño, ya sacaron todo, ahora sí las células tienen forma de cubo. ¿Sí? Sí, maestro. Ok, entonces, siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar ya sobre el epitelio simple. Sobre el epitelio pavimentoso simple. Avancen, por favor, 2 diapositivas. Ahí, gracias. Entonces, el epitelio de revestimiento, el simple escamoso o pavimentoso simple. Como su nombre lo indica, simple significa que solo tiene una capa de células. Entonces, mi epitelio pavimentoso simple va a tener una sola capa de células aplanadas. Los núcleos de mis células van a estar en posición central, así como se ven en la imagen. Pueden ser ovalados o bien estar esféricos, ser completamente una esfera. ¿En dónde los vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de epitelio? En el sistema cardiovascular, en el linfático lo llamamos endotelio, en las membranas serosas, sí, en las membranas serosas se llama mesotelio, y en los alvéolos pulmonares. Lo podemos encontrar también en los glomérulos y en el interior de la membrana timpánica. La función del epitelio pavimentoso simple es filtración o difusión y secreción de sustancias en las membranas serosas. ¿Filtración o difusión de qué, perdón? Difusión y secreción de sustancias en las membranas serosas.
Y dijo que algo de organelos y qué. Te di la localización, sistema cardiovascular. Ajá. ¿Sí? En el linfático, que en el linfático lo vamos a encontrar con el nombre de endotelio. También forma parte de las membranas serosas. Que se llaman mesotelio. En los alvéolos pulmonares. En los glomérulos. Y en la parte interna de la membrana timpánica. Gracias. De nada. Siguiente tipo de epitelio. Epitelio cúbico simple. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Igual, es solo una capa de células de forma cúbica. Si se fijan en la imagen, su núcleo es central, se encuentra prácticamente en el centro de la célula. Son cúbicas, ahí se ve perfectamente porque tienen lo mismo de altura que de ancho de la base. Lo vamos a encontrar en la superficie ovárica. O sea, en la superficie de los ovarios, pues. En los túbulos renales. También lo podemos encontrar en las glándulas y en los conductos de las glándulas. Su función igual, secreción y absorción. Igual de las membranas serosas, Pati. De las membranas serosas que Denise. O sea, igual secreción y absorción de las membranas serosas. Sí, es que acuérdate que van a secretar. Pueden secretar moco, por ejemplo.
Siguiente epitelio, epitelio cilíndrico simple no ciliado. Igual sigue teniendo solo una capa de células cilíndricas. Acuérdense, en forma de salchicha. Maestra, ¿dijo no ciliado o ciliado? No ciliado. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces, como es no ciliado, pues no hay presencia de cilios. Sus núcleos, como lo ven ahí en la imagen, se ven como ovalados. Entonces, los núcleos son ovalados. En la imagen se ve que no están ni a la mitad ni arriba de la célula, en la superficie apical. Están muy cercanos a la membrana basal. Algunas células de este epitelio tienen microvellosidades. Las microvellosidades ayudan para la absorción. Entonces, entre más microvellosidades tengas, pues tienen una función más grande de absorción. Entonces, también encontramos dentro de este epitelio células caliciformes. Las células caliciformes son unas células igual cilíndricas, pero que secretan moco. Y lo secretan hacia la superficie apical de la célula, hacia la parte de arriba. Entonces, funciones del epitelio cilíndrico simple no ciliado: secreción y absorción. ¿Qué otra función cumple? La de lubricación. Porque tiene que mantener un poco húmedo el tubo digestivo, las vías respiratorias, el aparato reproductor y parte de las vías urinarias. ¿Qué diferencia hay entre las funciones de los cilios y las microvellosidades? Porque ambas pueden absorber, ¿no? Sí, los cilios, las microvellosidades, obvio, son las que tienen una función más grande de absorción. Y los cilios son los que te producen el movimiento para sacar, por ejemplo, sustancias extrañas, ingresan. Como que lo agarran los pelitos y lo empiezan a sacar. Se mueven al mismo tiempo para como barrerlo. Y las microvellosidades, ¿no? Maestra, por ejemplo, ¿este tipo se encuentra en el intestino? Sí. Sí, en el tubo digestivo son los que te ayudan a mover un poco más bien a mantener húmedo el alimento. Ajá. Lo que ya pasa. Por ejemplo, el epitelio cilíndrico simple ciliado, pues ahí ya vamos a tener igual los cilios, ya no microvellosidades, sino cilios.
Maestra, entonces el nombre completo, por ejemplo, del que estamos viendo ahorita es epitelio de revestimiento simple cilíndrico no ciliado. Así es. Dios. Ok, gracias. De nada. Entonces, en el epitelio cilíndrico simple ciliado, ahí sí va a haber la presencia de cilios, va a haber también presencia de células caliciformes para secretar moco. Este epitelio pues va a cubrir, por ejemplo, algunos bronquiolos, el útero, un conducto renal, un conducto central de la médula espinal. Sí, los cilios le van a ayudar. Dime. Antes de la médula espinal, ¿cuál había dicho? Útero. Ah, ok, gracias. Ujú. Sí, también lo encontramos en las trompas uterinas. Porque por la presencia de estos cilios, pues como se van a mover en una misma dirección, le van a ayudar a desplazar el moco. Sí, y en el moco pues se van a quedar atrapadas las partículas extrañas, por ejemplo. Cuando nos da tos, por ejemplo, o los estornudos, lo que hacen es que los cilios se muevan a la misma dirección con mayor velocidad y así aceleran el movimiento de la partícula extraña que nos está causando la tos. Entonces, también tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Como ya lo habíamos mencionado, pseudoestratificado, pues porque nos hace creer que tiene varias capas de células, pero realmente solo tiene una. Entonces, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado se va a dividir en dos, en el epitelio pseudoestratificado ciliado y el no ciliado. Entonces, el epitelio pseudoestratificado ciliado va a contener, como su nombre lo indica, cilios y células caliciformes, que son las que secretan el moco. Maestra, ¿le cambio la siguiente? Sí, por favor. Ok. Dijo cilios y células, ¿qué, perdón? Caliciforme. Gracias. De nada. Y el epitelio pseudoestratificado no ciliado, pues no hay presencia de cilios y tampoco de células caliciformes. ¿Y ese no tiene microvellosidades? Sí, en ocasiones puede tener microvellosidades para funciones de absorción y protección.
Maestra, y si yo, bueno, al menos yo los estoy viendo muy similares, el simple no ciliado con el pseudoestratificado. O sea, la única diferencia que tienen es la forma. La o, forma. o Sí, están uno sobre otro. Ah, ok. La forma y la localización de los núcleos. Pero entonces trabajan en conjunto o... Sí, puedes encontrar diferentes tipos de epitelio en un mismo órgano. Ah, ya. Es que, por ejemplo, aquí dice que recubre la mayor parte del tracto respiratorio y el ciliado, ¿no? Y pues es muy simple, es igual al simple también. Bueno, no sé si es igual, pero pues dice que también se encuentra en los bronquiolos. Ajá. Sí, acuérdate que va a cambiar de acuerdo a la función que tenga. Aunque estén en el mismo lugar, no van a tener la misma función. Van a trabajar en conjunto para poder así hacer que nuestro órgano funcione bien, cada una aportando su granito de arena. Entonces, solo las podemos diferenciar en la posición del núcleo y en la forma de la célula. ¿Y en dónde se encuentra también, no? Ajá, en la localización. Porque, por ejemplo, el tejido epitelial es muy diferente el de la piel como tal al de un tubo o algo por el estilo. Así es, la composición es diferente. De hecho, en la piel ahorita vamos a ver el tejido queratinizado, que es el que le da pues la dureza prácticamente. Y a lo mejor en el recubrimiento interno no tenemos tanta queratina. Sí, siguiente, por favor. Maestra, como que tarda un poquito en, pues sí, en presentarse. ¿Ya lo ve? No, sigo viendo la misma. Okay. Pero ahorita se cambia. Sí. Entonces, el último epitelio que vamos a ver es el epitelio estratificado. Sí, el epitelio pavimentoso estratificado. ¿Cuál es la característica? Pues como es estratificado ya tiene 2 o más capas de célula. Entonces las células de las capas que están más abajo, más profundas, pueden ser desde cúbicas hasta cilíndricas. ¿Sí? Va a ser el tipo de epitelio más común del organismo. Lo vamos a encontrar en lugares que reciben bastante fricción, como esófago, boca y la parte externa de la piel. Entonces, dentro de este epitelio estratificado,
pues vamos a tener el epitelio pavimentoso estratificado queratinizado y el epitelio estratificado no queratinizado. ¿Los dos son pavimentosos? Sí. Entonces, el epitelio estratificado queratinizado va a desarrollar una capa dura, una capa de queratina se le llama. Esa capa de queratina nos ayuda a proteger la piel y algunos tejidos del calor o incluso de microorganismos o de algún compuesto químico. ¿Por qué se forma esta capa dura de queratina? Pues entre más alejadas estén las células, ya ven que está hecho de capitas, entonces entre más arriba estén las células, pues menos nutrientes van a tener. Entonces, si no tiene nutrientes, su citoplasma se va a empezar a secar y no van a tener un buen metabolismo, pues si no hay quien les dé de comer, pues se van a empezar a hacer así pachichitas, pues se van a arrugar como una pasita hasta que ya no quede nada de ella, que se quede dura la superficie. Esa es la queratina. Entonces, entre más arriba estén, se pierde la irrigación sanguínea, las células no tienen que comer y todos los orgánulos que tenía adentro se van a morir. Entonces, es una superficie muy dura. Mientras que en el epitelio estratificado no queratinizado, pues va a tener poquita cantidad de queratina. ¿Sí? En la cara apical va a tener poquita, nada más, no le va a dar esa dureza como en el queratinizado. Entonces, como no tiene mucha queratina, pues va a permanecer húmeda la superficie. ¿Por qué? Porque va a estar constantemente secretando moco, ya sea por las glándulas mucosas o por las glándulas salivales, que son las que secretan moco. Funciones del epitelio, pues protección contra abrasión o algún daño, protección contra pérdida de agua, protección contra invasión de algún agente extraño como bacteria o virus o incluso algún parásito. Y como tiene ¿Estas muchas funciones capas, son de las dos? Ay, perdón. de las dos. Sí, de las dos. De los dos tipos de epitelio pavimentoso estratificado. ¿Las puede repetir otra vez, por favor? ¿Sí? Protección contra abrasión o algún daño que genere, ya sea alguna raspadura, alguna irritación. Protección contra pérdida de agua. También protegen de los microorganismos, ya sea bacterias o virus o algún parásito que quiera entrar. Y hay que recordar que como se forma esa queratina, pues que le da la dureza, entonces es nuestra primera línea de defensa contra los microorganismos. Las bacterias o los parásitos, por ejemplo, o los virus por sí solitos, no pueden entrar. Si quieren atravesar por la piel, no lo pueden hacer, al menos que haya alguna lesión y tú les des el paso. Entonces, por eso se considera nuestra primera línea de defensa contra microorganismos. Entonces, se vuelven queratinizados cuando entran en hipotensión, ¿no? Sí, así es.
dudas del epitelio de revestimiento? Lo que dijo ahorita Pati de que se vuelven queratinosos, ¿por qué? Por hipotensión. El compañero mencionó la palabra hipotensión. Ok, gracias. Entonces, les voy a dejar una tarea sobre este tipo de epitelio, el epitelio de revestimiento. La tarea va a consistir en hacer un cuadro. O una tabla donde me pongan el tipo de epitelio, la forma de sus células, las características y la localización. ¿Para hoy? No, es de tarea. Tienen para subir la tarea hasta el 25 de septiembre. Ok. Sí, van a decir, ay, falta mucho. Maestra, ¿y el reporte de esta semana también para el 25 o para cuándo? Sí, también para el 25. Ok, gracias. ¿Sí? Pero ya van 2, ¿no? Sí, ya van 2 reportes. Ya por ahí algunos subieron sus reportes. Entonces, eso sí, el 25 ya deben de estar todas sus tareas en la plataforma. Ya ustedes deciden si las hacen un día antes, una noche antes, una semana antes. O 2 semanas 3 horas antes. Ándale, 3 horas antes. Que yo les recomiendo que no, porque luego se le junta la tarea de esta materia y de las otras. Vamos a entregar la tarea 30 segundos antes de que se cierre la plataforma en Teams. Ándale. Lo bueno es que Teams no va tan desfasado cuando entregas algo. A mí me pasó algo en Zoom. En filosofía iba a entregar una tarea y me decía que faltaban 30. Bueno, faltaba un minuto y de la nada se me bloqueó. Pero porque en mi reloj decía que todavía faltaba un minuto, pero según Zoom ya se había acabado. Pues sí, la ventaja de aquí es que te la permite entregar aunque diga tanto tiempo de retraso. Pero ya saben, si tienen algún problema al subir las tareas, pues me avisan. ¿Sí? ¿Dudas con la tarea, chicos? Les va a servir hasta para repaso para el día del examen. Sí. ¿No tienen dudas? No, por ahora no. Por ahora no. Bueno, entonces si no tienen dudas, aquí le vamos a dejar el día de hoy y la siguiente semana empezamos a ver epitelio glandular. Ok, gracias, maestra. ¿Sí? De acuerdo, maestra. Muy bien, chicos, que tengan bonito fin. Gracias, maestra, igualmente. Gracias. Igualmente, Gracias. maestra. Bye. Muchas gracias. Maestra. ¿Sí? Estábamos hablando con los otros profesores sobre el receso. ¿Usted sabe algo? Sí, del receso, que si ustedes quieren, receso, yo la verdad trato de terminar antes para que se vayan unos 20 o media hora antes, pero no sé si ustedes quieran el receso de los 20 minutos entre clases. No lo sé, es que cortar la clase así como que luego se pierde. Es lo que muchos profesores comentaban. Sí, pero de bueno, hecho yo también. esa es mi opinión. Sí, de hecho yo también, por eso a mí me gusta más como terminar la clase antes
unos 20 minutos antes, media hora antes, para que ustedes tengan ese receso, puedan ir a comer algo, tomar agua, ir al baño, lo que sea. Pero se los dejo a su consideración. Si ustedes me dicen que quieren receso entre las 2 horas, pues se los damos. Por mí está bien hacia la última. Está bien como lo hace usted. Sí, yo también prefiero esa. Sí, igual. Ok, muy bien, chicos. Entonces, pues así lo dejamos. Bueno, lo ponemos a votación y ya decidimos, ¿no? Sí, maestra, gracias. Okay. Gracias, maestra. De nada, chicos. Hasta luego, buen fin. Hasta luego.